Vamos a saludar con nuestro primer invitado, el economista Andrés Arauz, con quien vamos a hablar los próximos minutos. Economista, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos en este día jueves. Bienvenido. Muy buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? Le escucho bajo. Ahí un poquito mejor. ¿Sí? Ahí lo escucho. Chévere. Saludos, Jaime. Gracias por la invitación. Economista, para complementarle de lo que yo estaba comentando hace un momento sobre el tema de Carlos Pollitt, algunos ahora lo desconocen a Carlos Pollitt. Pollitt, en realidad, cuando fue la primera vez electo Contralor General del Estado, fue propuesto por el Partido Sociedad Patriótica y venía del gobierno de Lucio Gutiérrez ocupando varios cargos. ¿Por qué Gutiérrez ahora quiere desmarcarse de lo que en su momento Carlos Pollitt fue parte de su gobierno? Obviamente Lucio trata de abrirse de uno de sus grandes amigos, Carlos Pollitt, que tiene una historia de militancia en la derecha, en los sectores de élite de la ciudad de Guayaquil. Hay también ese video de cuando los dos periodistas de La Posta, Vivanco y Anderson Boscan, fueron a Miami a entrevistarlo a Pollitt. Y Pollitt dice expresamente que él no tenía ninguna palanca con Alianza País en esa época y que ninguno de los asambleístas votó para salvarlo de los juicios políticos. Entonces, creo que hay suficiente evidencia que demuestra que él tuvo un rol por fuera de la organización política, por fuera de la Revolución Ciudadana, era justamente un actor externo y que Correa tuvo que nombrar porque él no puso ningún candidato para el Congreso Nacional. Recordemos en el 2007, cuando ganó la presidencia, solo ganó la presidencia, no había ni un diputado que era de la Revolución Ciudadana o de Alianza País en esa época, porque la apuesta era ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eso la gente, digamos, está olvidando convenientemente, pero bueno, ahora hay que analizar el comportamiento actual, ¿no es cierto? Pollitt, ¿por qué se fue a Estados Unidos? Porque mucha gente se olvida, Jaime, que Pollitt es gringo. Pollitt es ciudadano estadounidense y él se fue a Estados Unidos pensando que podía de esa manera evadir la justicia ecuatoriana y sentir el refugio como muchos otros se han refugiado en Miami. Y claro, pensaba que además por ser gringo podía actuar con impunidad en el Ecuador, pero resulta que allá lo sentencian como ciudadano estadounidense, es decir, los gringos sentencian a un gringo. Y eso es importante también tomar en cuenta respecto a este caso, ¿no? Que hay algunos que piensan que porque tienen la nacionalidad gringa pueden hacer lo que quiera, violar la ley ecuatoriana, el derecho internacional y que luego no les va a pasar nada. Bueno, sí les va a pasar porque ya no tienen esa impunidad que quizás estaban pensando. Pero hemos visto cómo los medios de comunicación corporativos endilgan a Carlos Pollitt como el contralor del correísmo. Evidentemente los medios van a hacer ese trabajo, ¿no? Cuando Mira fue sentenciado por lavar dinero de los Isaías, ¿quién va a decir que los Isaías eran correístas? ¿Quién va a decir que la RC estaba vinculada a los Isaías cuando la RC les incautó los canales de televisión, las radios, las empresas, el TV cable, entre tantas otras cosas? Y justamente esa gente enemiga del correísmo, a quien Pollitt estaba lavando el dinero. Entonces es cuestión de poner ahí un poquito de cerebro a operar y analizar los casos por los cuales lo están sentenciando a Pollitt en los Estados Unidos y darse cuenta de que está totalmente relacionado a las mafias de derecha que han gobernado nuestro país durante décadas. Pero creo que hay algunos elementos también importantes a abordar, Jaime, respecto a la coyuntura nacional. Todavía son apenas 4 días luego del referéndum y ya quiere el gobierno plantear otra vez una agenda neoliberal. Dicen, bueno, vamos a meter el arbitraje como sea por la asamblea, vamos a ver si sacamos algún decreto, alguna cosa, igual el trabajo por horas, que quizás lo quieren hacer por acuerdo ministerial. Terrible, terrible lo que estamos viviendo, esta cuestión de ignorar por completo una decisión democrática con tal contundencia. Y yo sí quiero hacer primero una felicitación a la ciudadanía, a la gente que espontáneamente decidió apoyar esa campaña del no,
específicamente a los jóvenes, a los ecologistas, a los influencers en redes sociales, que esparcieron un mensaje crítico respecto a las preguntas D y E. Realmente estoy fascinado y felicito esa participación ciudadana auténtica que hubo. En segundo lugar, invitar a que nos mantengamos atentos, vigilantes de lo que va a pasar con los resultados del no, porque ahora el gobierno quiere ignorar esos resultados cuando tenemos que asegurar más bien que se complete esta decisión democrática saliendo del CIADI, emitiendo una resolución y una ley para evitar pagar a Chevron esos 2.000 millones de dólares y por supuesto asegurarnos que nuestro código de trabajo esté blindado en contra de intentos de implementar el trabajo por horas a pesar de que ganó el no. Bueno, el presidente de la República lo hemos escuchado que ha dicho que ellos han ganado por goleada y que el marcador 9-2 es bastante abultado. Pero ahora vemos que las pretensiones del presidente han sido otras. O sea, ellos, al parecer, las preguntas más importantes para el gobierno era el tema del arbitraje y el tema del contrato por horas. Esas eran las cerezas del pastel, evidentemente era lo que se escondía detrás de la consulta, junto con el tema de obtener un apoyo para implementar una política económica absolutamente neoliberal. Mira, habían tres temas en la consulta, los temas relacionados a la seguridad, los temas de arbitraje y los temas de contrato por horas. Y en dos, la gente le dijo no, y en el tema de seguridad le dijo también no, pero no más excusas. Entonces yo creo que ahorita el gobierno realmente se queda atado de manos porque ya no tiene ningún pretexto para poder trabajar con las Fuerzas Armadas, con el aparato de seguridad, etcétera, y tiene que dar seguridad ciudadana al pueblo ecuatoriano. Piensan que con teatralidad, con espectacularización de la cuestión de la seguridad van a poder lograrlo, pero la gente va a medir el impacto en su diario vivir. Ahora mismo con los apagones, algunos cuando se dan en las madrugadas, la gente entra en pánico porque en la madrugada se va la luz, se dañan todos los temas de seguridad, de alarmas, de videovigilancia, de las cámaras, de los garajes eléctricos, etcétera. Todo se vulnera y ese es un tremendo riesgo para la seguridad de las familias ecuatorianas. Entonces, yo creo que la gente va a exigir mucho, dado que le dio un tremendo apoyo en los temas de seguridad. Y por el lado económico, Jaime, se le ha dicho, no puedes seguir implementando esta agenda típica del FMI de aumentar impuestos a la gente de a pie y de perdonar impuestos a los más ricos. No creo que van a seguir tolerando un aumento de los precios de los combustibles como lo exige el fondo de subir a 3.80 el diésel y a 4.50 la extra. Eso sería terrible para la economía nacional, pero parece que siguen avanzando en ese plan y no hay ninguna transparencia sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional, cuáles son las condiciones y cómo le va a afectar a la economía ecuatoriana. Recordemos que hay un artículo en la Constitución de nuestra República, el 419, numeral 5, que establece la obligación que si que se va a someter a condiciones de organismos internacionales, ese acuerdo tiene que pasar por la Asamblea. Quiere decir que la pregunta del trabajo por horas y la pregunta del arbitraje eran preguntas que impuso el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que evidentemente ellos tenían un interés ya desde el año 2018. La entonces jefa de misión del FMI, Ana Ivanova, dijo que recuperar el tema del arbitraje era prioridad del Fondo Monetario Internacional. Por eso los gobiernos de Moreno y Lazo estuvieron intentando 1000 maneras de recuperar el tema del arbitraje, volviendo al CIADI, haciendo la solicitud de reinterpretación del artículo constitucional. Nada de eso pasó. Y claro, el FMI estaba muy esperanzado en aquello. Incluso en el año 2020, Jaime, lo que pasa es que tenemos memoria corta, pero apenas en el año 2020, ese gobierno cambió un acuerdo ministerial del Ministerio de Finanzas para cambiar la definición de lo que significa infraestructura, porque recuerda que la Constitución dice que la deuda solo puede ir a infraestructura, y dijeron que había un nuevo concepto que se inventaron, infraestructura jurídica, y que pagar los arbitrajes de infraestructura, que entonces que había nomás como usar la deuda para pagar los arbitrajes, incluyendo a Perenco, Burlington, Chevron. O
Entonces es un insulto a la ciudadanía, es un insulto al sentido común, es un abuso del derecho y obviamente tiene que tener repercusiones. Pero sí, el fondo ha estado detrás del tema del arbitraje por declaraciones de la entonces jefa de misión Ana Ivanova. Y también tenemos el caso del trabajo por horas. Ya el Fondo Monetario lo que solicitaba al Ecuador es una cuestión que se denomina devaluación interna. ¿Ya? Y eso lo aplican a los países que no tienen moneda propia, como el caso de Grecia, como el caso de Ecuador, y les dice, como ustedes no pueden devaluar su moneda, lo que tienen es que devaluar el salario. Y como no pueden devaluar el salario bajando el nivel del salario mínimo vital, lo que quieren es reducirlo de forma indirecta a través de los mecanismos como el trabajo por horas. Quizás son un poco técnicos estos temas, pero esto es como lo maneja el Fondo Monetario Internacional en sus recomendaciones y condiciones internacionales, y seguramente se ha complicado la negociación con el FMI porque el pueblo ecuatoriano le dijo no. Ojalá le siga diciendo no al FMI, ojalá la Asamblea se ponga pilas, ojalá el gobierno tenga convicción y aplicación democrática. Pero el presidente de la República o el movimiento ADN el día sábado se desmarcaba de la pregunta del trabajo por horas. Ellos hicieron un comunicado donde se escribía en ese comunicado que esa pregunta fue puesta por Construye, que el presidente de la República, por ser un demócrata, acogió esa pregunta de Construye. Pero el día lunes la señora Valentina Centeno, ya en una entrevista en un medio de comunicación, dijo que esa pregunta era de Construye y del Partido Social Cristiano. Es de los tres, ¿no? De Construye, de los Social Cristianos y de ADN, porque pone la firma es Noboa, pues no es que pone la firma de Romo. Sí, o sea, es verdad que Romo propuso, es verdad que el Partido Social Cristiano también propuso ambas preguntas de arbitraje y trabajo por horas, pero el que estaba atrás de todo aquello finalmente fue Noboa, ¿no? Porque él puso a sus ministros a defender semejantes barbaridades. Estaba en contra, era que haga campaña por el no, pues, pero él fue a favor del sí, puso a sus ministros a defender el sí. Entonces, que no se venga a cobardar aquí, que asuma su responsabilidad, que diga perdí y que enfrente esta situación frontalmente, ¿no es cierto?, como corresponde a una persona de alto nivel de Estado y de la política nacional, pero que no vengan luego a querer decir que no fue iniciativa de ellos, pero que ahora igual van a proponer un proyecto de ley o querer meternos otro gol por las galletas a los ecuatorianos, a pesar de que le dijimos no con tanta contundencia. Así que yo espero que haya más bien valentía por parte de Valentina y frontalidad por parte de Daniel Noboa, y digan, bueno, esto ha sido un capítulo que se cierra, pero yo sí convoco a todas las fuerzas progresistas, patrióticas, racionales, honestas, que dijeron en este referéndum no a las preguntas D y E, y planteemos una lucha común, uno, para que la Corte Constitucional finalmente declare inconstitucional el acceso al CIADI, con esto creo que queda absolutamente claro que ese es el camino a seguir. Segundo, una resolución y un proyecto de ley para evitar el pago de los 2.600 millones de dólares a Chevron. Y tercero, blindar nuestro código de trabajo para impedir que la ministra de Trabajo pueda, con un acuerdo ministerial, cambiar el régimen laboral de los ecuatorianos. Eso tiene que estar recontra blindado. Convoco a todos los jóvenes, a todas las organizaciones sociales, a los sindicatos, a la ciudadanía en general que participó en esta campaña para seguir activos y seguir vigilantes de lo que significa estos intentos del gobierno de Noboa de bypassear o de ignorar o de burlarse de la voluntad democrática de nuestro pueblo. Economista, volviendo al tema económico del país, ¿qué se debe hacer en este momento para salir de la recesión que vive el Ecuador? Mira, la CEPAL, el Banco Central y el FMI proyectan que el Ecuador va a ser el país con menor crecimiento de toda América Latina, el peor. Y claro, si tienes a tanta gente saliendo del país, ya no hay voluntad de emprender, de trabajar, de buscar oportunidades en el Ecuador. Entonces, la gente está saliendo del país, estamos en una crisis energética, en una crisis económica, en una crisis de seguridad, en una crisis
institucional de la función judicial y eso tiene que resolverse ahora. ¿Qué es el primer paso que tenemos que hacer? Restablecer el funcionamiento de los sectores estratégicos, de los servicios públicos y de los servicios sociales. Hay que invertir en nuestro pueblo, invertir en energía, invertir en educación, reabrir las escuelas, recontratar maestros y profesionales de la salud, para que a partir de la inversión en esos sectores clave de nuestra sociedad se generen opciones de empleo y de trabajo. Con empleo y trabajo, la gente se va a quedar en el Ecuador, va a producir y obviamente va a aumentar también la recaudación de impuestos, ¿ya? Pero el primer paso es invertir. Lamentablemente, si entramos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el requisito de ese acuerdo es invertir menos, no más. Entonces es extremadamente peligroso, nos va a seguir hundiendo un tipo de acuerdo con el fondo que implique cada vez más recortes fiscales, cada vez más despidos, cada vez más privatizaciones. Economista, en este panel me acompaña mi compañero Gustavo Jiménez, que está desde Exteriores. Gustavo. Gracias, Jaime. Buenos días, economista Arauz. Si bien es cierto, en este gobierno no hay un plan estratégico que nos permita visorar cuál va a ser la proyección de los pocos meses que le queda para gobernar, está claro que el gobierno está empeñado en seguir promoviendo cosas que le afectan a la población. Por ejemplo, ayer salió el viceministro de Gobierno a decir claramente que van a insistir en la Asamblea para ver si es posible el tema del trabajo por horas. Un punto, dos puntos. Luego sale el presidente de la Asamblea y dice que están abiertos al diálogo y que no es que se ha roto ningún acuerdo con el gobierno, hablando del Partido Social Cristiano, pese a otras posturas como el caso de la Revolución Ciudadana. La pregunta siguiente: si el gobierno no le da prioridades a las cosas importantes para que se manejen dentro de los acuerdos que se han logrado hasta el momento en la Asamblea, ¿cómo se pretende gobernar el resto de los meses que le queda si ya se evidencia una ruptura Asamblea-Gobierno? Yo creo que el gobierno, si quiere gobernar, no necesita de pactos y de la Asamblea. Lo que necesita es trabajar. ¿Qué tiene, por ejemplo, que ver el tema eléctrico y los apagones con la relación en la Asamblea? Si su ley eléctrica recibió, creo que apoyo unánime en la Asamblea, los 130 y pico de votos. ¿Qué impacto tiene eso en la vida real de la gente? Si es que igual deciden no invertir en el parque de termoeléctrico, si es que no toman las acciones correctivas a tiempo, si es que no culminan todo Chipilatón, si es que no dan mantenimiento a las hidroeléctricas, si es que no ponen a punto el sistema interconectado. No sirve de nada que tenga el apoyo en la Asamblea. Aquí el pueblo ecuatoriano lo que quiere es que Noboa trabaje, pero de a de veras, no bla bla, no grabando videitos disfrazados de soldaditos G.I. Joe. No, queremos que trabaje de a verdad. Queremos que empiece el gobierno a servir a su pueblo, restaurando el problema eléctrico, arreglándolo de manera urgente, ¿no es cierto? Restaurando el servicio educativo. Tenemos la tasa de abandono escolar más alta de la región, que es una vergüenza, porque ni países en guerra tienen tan alta tasa de abandono escolar. Eso significa niños que ya dejan de estudiar. ¿Cómo podemos permitirnos eso como sociedad? Por favor. Entonces es el momento que trabaje y empiece a recuperar la situación de la vida de la gente a partir de las competencias que ya tiene como ejecutivo. Oye, ¿por qué es tan ágil para firmar decretos de excepción y armar teorías locas de sabotaje, cuando podría también firmar decretos de excepción para cobrar los impuestos que le deben al Estado? Pues, la Constitución le permite lo que se llama adelantar la recaudación tributaria o inclusive utilizar la figura de la requisición con fines tributarios. Pero eso sí, no hay decretos de excepción, pues. Entonces no es que le falte la plata, ni que no tenga, ni que no sepa de dónde sacar. Es que no hay voluntad política a solucionar los problemas del país. Y es por ese motivo que el ministro ha sido convocado a una comisión de fiscalización de la Asamblea y el cual ha ignorado por segunda ocasión el llamado, con una intención que no se puede entender. Ayer también el ministro encargado de Energía dijo que las deudas están en los 72 millones. Yo creo que eso supera mucho más el tema de los cortes, porque la gente no trabaja 6 horas, la gente trabaja más de 6 horas
y más aún cuando el gobierno tiene la soberbia de decirle al país que trabajemos más para poder comer postre. Sí, realmente esa es la actitud, la palabra precisa es soberbia. Lo que existe en el gobierno de Noboa es una burla de los ecuatorianos. Realmente se han concentrado en estos primeros meses en lucrar, en cerrar los negocios de sus familias, en poder perdonarse los impuestos ellos mismos. Yo creo que ahí hay que ser autocríticos en el sentido de que se les dio chance para que puedan servir al Ecuador, porque salíamos de algo tan nefasto como el gobierno de Lazo, pero no están sirviendo a la patria, mira, no están ayudando a la gente. Estamos peor, estamos con apagones de 8 horas, 6 horas, 4 horas, dependiendo de la ciudad. Y claro, ¿qué productividad se puede lograr con aquello? Y estos son los famosos empresarios que nos gobiernan, imagínate. Entonces es realmente abominable lo que estamos viendo. No hay ni siquiera señales de que se pueda recuperar la situación pronto. Y parece que la única política que tienen ellos es de ver al cielo a ver si ojalá llueva. Pero realmente no vemos una acción decidida. Hasta Lazo, mano, hasta Lazo, Gustavo. Hasta Lazo viajó a Perú y a Colombia a ver si conseguía algo de luz. Hasta Lazo. Entonces aquí vemos en cambio un gobernante totalmente aislado, que el único lugar que viaja en el exterior es a Miami, para ver si, no sé, pues recarga las pilas con la farra. Pero no estamos viendo que se esté dedicando al Ecuador. Y la verdad, economista Arauz, es que el país está como adormecido. Yo veía un informe de la CELAC que revelaba cifras pero multimillonarias de lavado de dinero entre los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo. Y yo me pregunto, con tanto dinero que ha circulado en este país, no se ha podido hacer nada, más allá de que sea el narcotráfico. Es dinero que ha estado fluctuando dentro del país. ¿Qué ha hecho la justicia y qué ha hecho este gobierno para poder combatir esto? Porque, ¿qué vemos en los titulares de los diarios hegemónicos? Vemos capturado médicos por dar certificados certificados falsos. Capturado 2 policías por cobrar $80 por ponerlos en la lista para que los policías puedan tener ciertas armas. O sea, se enfocan los titulares en cosas mínimas y en estas cosas tan grandes como estas multimillonarias cantidades de dinero que se manejaba en la banca, no hacen nada. No, pues no hacen nada, no solo eso, sino que la banca tiene una parte de esos recursos congelados y no han transferido al Estado como dispone la ley. Tú sabes que la ley ecuatoriana, si es que hay recursos congelados por lavado de dinero, no es que pueden quedarse allí en el banquito para que el banco le dé la vuelta 1000 veces y gane plata a partir de aquello. No, la ley ecuatoriana dice que ese dinero congelado, de lo poco que se ha congelado, tiene que ir al Banco Central. Sí, pero no han transferido. ¿Para qué? Para ellos lucrar a partir de esos recursos congelados. Entonces, pilas ecuatorianos, aquí hay un montón de irregularidades con respecto a eso. Y además, el modelo de lavado de dinero del Ecuador es diferente a modelos de lavado de dinero en otros países, como Colombia, por ejemplo, donde en Colombia, por las regulaciones cambiarias que tienen, hace que ese dinero circule dentro de la economía nacional. Pero en el Ecuador, el modelo que implementó Lazo es un modelo de lavado de dinero donde entran los dólares a la economía ecuatoriana y a los 5 minutos se va a los paraísos fiscales, a sus bancos offshore. Por eso estaban tan empecinados en bajar el impuesto a la salida de divisas. Sí, que por lo menos eso se ha hecho bien, no voy a volverlo a subir por mandato de la Asamblea. Entonces, aquí hay que pensar muchísimo más a profundidad sobre el tema del rol del lavado de dinero en la economía ecuatoriana y qué se puede hacer para que tengamos acción del Estado para controlar ese lavado, evitar que ocurra, pero si es que ocurre, congelar los recursos para que pasen al Estado, para que puedan ser aprovechados y utilizados, ¿no es cierto?, en función de la infraestructura estatal. Luego de eso, evidentemente, poder ejecutar sus respectivas decisiones judiciales. Entonces, sí ha habido una desidia de las instituciones estatales con relación al tema de dinero y hay que actuar con mucha más contundencia. También en el frente del lavado por evasión. A veces la gente piensa que el lavado es principalmente por el negocio del narco o por la corrupción. Están muy equivocados. El 80% del lavado de dinero a nivel internacional es por evasión tributaria.
evasión tributaria, los que le deben impuestos al Estado y no quieren pagar y que los esconden en la banca offshore, en los paraísos fiscales, en las empresas fantasmas como la familia Noboa, como la familia Lazo. Economista, finalmente, para darle paso al director. La presidenta de Revolución Ciudadana manifestó en una entrevista que han recibido amenazas de muerte varios funcionarios de la Revolución Ciudadana, inclusive ella. ¿Esto ya tiene alguna respuesta por parte del gobierno para darles protección o existe algún nexo ya para hacer las investigaciones al respecto? Al revés, el gobierno le había dicho a nuestra compañera Luisa a través de funcionarios políticos que hay seguridad policial, que para ella no se le puede poner la policía asignada en ciertos territorios. Entonces, sí estamos preocupados, ya vimos de la arbitrariedad, la ilegalidad que fue invadir la embajada mexicana. Obviamente el pueblo ecuatoriano está expuesto y quienes hacemos oposición a Daniel Noboa también estamos expuestos, pero yo creo que aquí no es momento de poder desviar nuestra responsabilidad con el país, más bien es el momento de pararnos firmes, de decirle no a esas intenciones dictatoriales o tiránicas de Daniel Noboa y estar de frente, ¿no es cierto?, planteándonos una oposición a este gobierno que le está haciendo tanto mal al Ecuador. Yo pregunto a la ciudadanía, ¿cuánto más van a aguantar los apagones? ¿Meses? ¿Semanas? ¿Días? ¿Cuánto quieren aguantar estos apagones? ¿Hasta dónde va a tolerar esto la ciudadanía ecuatoriana? ¿Creen que solo es una cuestión de que llueva y estarán esperando aquello? Yo estoy muy preocupado por la reacción que puede venir de la ciudadanía espontáneamente luego de que pase suficiente tiempo y vea que no hay ninguna gestión para solucionar este problema. Economista, ya en la recta final. El día de ayer, el gobernador de Santa Elena, mientras daba una entrevista, hablaba en esa entrevista de que estaban bajando los índices delincuenciales en la península de Santa Elena y resulta que en ese momento, a la misma hora, su vehículo estaba siendo estruchado en los exteriores de esa radio donde daba esa entrevista. ¿A dónde voy con esto? El gobierno dice que no hay que arriesgar lo que se ha ganado. Estamos viendo que a una autoridad del propio gobierno, dando una entrevista, hablando del tema delincuencial, está siendo asaltado, está siendo estruchado su vehículo. ¿Qué va a pasar si este gobierno, ahora con lo que el pueblo le dio el respaldo en el tema seguridad, llega a los 8 o 9 meses en el poder y sigue ocurriendo lo mismo? ¿Seguiremos escuchando tal vez a un presidente que culpa a otros del problema que vive el Ecuador? ¿O qué mismo va a pasar? Lo que hemos visto es que el gobierno monta una estrategia de comunicación o de teatralidad para tratar de desviar de los problemas que enfrenta la ciudadanía ecuatoriana. Yo quisiera esperar que Noboa realmente empiece a solucionar los problemas del país, pero todos sabemos a nivel mundial, a nivel científico, teórico, práctico, todo el mundo sabe que para problemas de la delincuencia, de la inseguridad, no solo significa actos teatrales de poder ver, miren, le capturamos a tal o cual, sino que se necesita una inversión gigantesca y sostenida en servicios recreativos, deportivos, artísticos, culturales, de recuperación del espacio público, trabajando mancomunadamente con los municipios, trabajando mancomunadamente con el sector empresarial, con las cámaras de comercio, con los micro y pequeños empresarios, para poder recuperar el tejido social y productivo de nuestro país. Y esa política no existe en el Ecuador. No existe una visión integral de cómo recuperar el país de las mafias, del crimen organizado, de la delincuencia criminal que azota a nuestro Ecuador. Entonces, mientras no veamos eso, ni en palabra ni en obra, realmente no habrá solución a los problemas de la delincuencia en el Ecuador. Le invitamos al presidente a asesorarse con los mejores expertos en estos temas a nivel mundial, que convoque a las Naciones Unidas, que convoque a las organizaciones de apoyo para la lucha real en contra de la violencia y entienda que tiene que haber una recuperación integral, holística
de las condiciones de vida, principalmente generando trabajo y empleo. ¿Y cómo? Invirtiendo públicamente, con inversión pública, con crédito barato y con mayor capacidad de consumo de la familia, y no como está haciendo aumentando el IVA. Economista, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Un abrazo a todos. El economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, ex candidato a la vicepresidencia y ahora secretario de la Revolución Ciudadana.